Madrugada, 40 segundos. Mucha atención. Se está anunciando la fecha del cónclave para elegir al reemplazo del Papa Francisco. Será 7 de mayo, quiere decir el miércoles de la semana entrante. 7 de mayo, 2 días después de lo previsto, un cónclave que por otro lado se anticipa va a ser rápido. Tendrán de aquí hasta el 7 de mayo, repito, fecha en que comenzará oficialmente el cónclave, los cardenales para hacer sus reuniones informales, para crear un ambiente alrededor seguramente de unos candidatos que llegarán ya con algo más de cuerpo. Noticia del momento desde el Vaticano, César. Sí, Néstor, muy buenos días. Acaban entonces de informar los cardenales que están reunidos allí en el Vaticano que el inicio de la fecha del cónclave va a ser miércoles 7 de mayo, la próxima semana, 2 días después de que acaben los noveniarios, de que son los ritos donde se le rinde luto al Papa Francisco. 7 de mayo entonces será el inicio del cónclave, donde van a entrar estos 133 cardenales electores para elegir precisamente al sucesor del Papa Francisco, Néstor. César, ya volveré con usted, 6 de la mañana, 1 minuto. Repito, cónclave arrancará 7 de mayo. Esta mañana la situación en Colombia está siendo crítica en la Universidad Nacional por cuenta de la minga indígena. Han llegado cerca de 5.000 indígenas en las últimas horas que se han instalado en la Universidad Nacional. Para apoyar al presidente Gustavo Petro es el motivo por el que han llegado y por el que se prevé van a llegar otros 10.000 en las próximas horas para participar en los actos del jueves de esta semana en respaldo a la consulta popular del gobierno. Y se tomaron instalaciones de la Universidad Nacional, entraron con machetes y todo, razón por la cual esta mañana profesores que están recorriendo las aulas dicen que es poco probable que esté dado el ambiente para recoger el calendario académico. Quiere decir, no debería haber clases hoy en la Universidad Nacional, producto no solo de la presencia de los indígenas, sino de la hostilidad. No muchas personas se pueden acercar al lugar donde ellos están. Se tomaron en la práctica la Universidad Nacional los indígenas. El tema de fondo es el modo y la forma en el que el gobierno está convocando a la consulta popular. El ministro del Interior, a modo de confesión, tal vez se le fue el subconsciente, dijo que la consulta popular era la mini reelección del presidente Gustavo Petro. Evidentemente, un error político. Si se trata de la reelección del presidente Petro, obviamente cambiarán las fuerzas. No es un tema de reforma laboral, no es un tema de derechos de los trabajadores. Lo que se está jugando, lo dice el propio ministro del Interior, repito, es la mini reelección. Yo creo que sin el mini es la reelección del presidente Petro en cuerpo propio o en cuerpo ajeno. Tan grave fue el error de este fin de semana de Benedetti, tan dura la controversia, que el ministro tuvo que salir a rectificar diciendo que no estaba hablando de reelección, sino del anhelo del pueblo frente a las reformas sociales. Hablando de la consulta popular, la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones informó que le rechazó al gobierno, primera vez en la historia, una solicitud para transmitir de manera conjunta un espacio institucional sobre la consulta popular. Claro, no pueden hacerlo porque, entre otras cosas, ni han presentado el proyecto ante el Senado, ni el Senado lo ha aprobado. El gobierno quería jugarse la carta de hacer campaña política hoy nuevamente en los canales públicos y privados de la televisión, invitando a los colombianos a salir a marchar el 1 de mayo. Mientras que el gobierno está concentrado en eso, que es su proyecto político, esta mañana la idea de la paz total del presidente Petro amanece bajo fuego, producto de una emboscada contra una patrulla del ejército en el departamento del Guaviare, en donde disidentes de las FARC mataron a 6 soldados. Ocurrió en el sector de Charras, 5 más fueron secuestrados, liberados anoche por estos disidentes de las FARC, que terrible, cínica, paradójicamente, terminan diciendo que fue sin intención, que ellos estaban actuando en legítima defensa y que piden disculpas a la población civil. El ataque lo ejecutó una facción, la de Jorge Suárez Briceño, que es el grupo. Jorge Suárez Briceño, recuerden ustedes, era el Mono Jojoy, que siguen haciendo lo mismo de la peor época de las FARC. Están al mando de alias Calarcá, los mismos disidentes a los que el gobierno del presidente Petro les había dado la zanahoria de 1 mes de cese al fuego. Sobre el terrible asesinato en el Guaviare, se pronuncia el presidente Petro pidiendo una comisión independiente que investigue.
como si aquí no hubiera fiscalía o como si no hubiese autoridades. A este ataque de Guaviare se suman 16 policías que han sido asesinados por el Clan del Golfo en un dramático plan pistola que están ejecutando en Antioquia y en departamentos del Caribe. Son 13 policías, 5 militares asesinados con francotiradores y explosivos en varias regiones del país. Y como si fuera poco, en norte de Santander, en donde hubo conmoción interior, en las últimas horas fueron asesinados 3 jóvenes de una misma familia, 2 mujeres y un hombre, ninguno mayor de 20 años, asesinados por disidentes de las FARC acusados de pertenecer a la guerrilla del ELN, que había sido el enfrentamiento entre unos y otros, los disidentes y el ELN, el motivo de la conmoción interior allí en Catatumbo. Pero no es solo en norte de Santander, o no es solo en Antioquia, o no es solo en Guaviare. En el departamento de Chocó fue secuestrado el director de la Corporación Autónoma del Chocó, se llama Arnold Rincón, un ingeniero. Resultó herido uno de sus escoltas, por el cual la gobernadora Nubia Carolina Córdoba le está pidiendo al gobierno la intervención, que hagan algo, ellos en el Chocó desesperados también con la situación de orden público. La noticia económica del fin de semana es un golpe con una decisión del Fondo Monetario Internacional que suspendió un crédito que se llama flexible para Colombia. Han hecho el símil, la analogía, una especie de endeudamiento que se da a través de una tarjeta de crédito, de un cupo de endeudamiento que lo usó Colombia, por ejemplo, en la época de pandemia. Es una decisión provisional a la espera de que en junio o julio se defina si es definitiva o no. El presidente Petro regaña a los medios de comunicación, los acusa de construir una guerra entre Colombia y el capital financiero. Él, el mismo presidente, el que desde su cuenta de Twitter le había dicho a la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Georgieva, que era una vampira. Le escribió un mensaje críptico en su cuenta de Twitter, ella se llama Cristalina Georgieva, diciendo que vienen los vampiros, pero los vampiros desaparecerán ante el sol, Georgieva, que obviamente se refiere a la directora del Fondo Monetario Internacional. Les hablaremos en segundos de política, de la situación de desorden público y del cónclave que ya tiene fecha, repito, es el próximo 7 de mayo. Es un gusto saludarlo, escampó en Bogotá. Esta va a ser una semana corta y diferente por cuenta de la movilización del gobierno que está prevista para el jueves, desde el mediodía, que también va a llover según el pronóstico del IDEAM. Enseguida recordamos las noticias en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La mini-reelección del presidente Petro es el 1 de mayo en la marcha que se va a hacer y en la consulta popular de una vez que pase en el Senado de la República. En una sorpresiva declaración, el ministro de la Política, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que el 1 de mayo, cuando el presidente radique la consulta popular en el Senado, arrancará la mini reelección del jefe de Estado. Sin embargo, tras la polémica que causaron sus palabras y la alusión a una mini reelección del presidente Gustavo Petro, el ministro Benedetti aclaró que no se refería a eso precisamente, sino al deseo de que las reformas sociales sean escuchadas y apoyadas por el pueblo colombiano. Yo no estoy hablando de mini reelección, hablando como reelección, sino que ese anhelo de que las reformas sociales sigan hacia adelante es con la voluntad de que se le oiga al pueblo, porque el pueblo es el poder supremo que está por encima del Congreso y por el mismo Ejecutivo. Durante toda la tarde, durante toda la noche y hasta esta madrugada estuvieron llegando indígenas a la Universidad Nacional. Inicialmente se pensó que parte de esa minga llegaría al Parque Tercer Milenio, pero al final no. Escuchen ustedes mismos la denuncia que hizo uno de los profesores desde la Universidad Nacional. Otro de los puntos en los que estamos, entrada de la carrera 45, muchas personas por acá, muy intimidante les cuento. Muchos bastones de mando, machetes y las personas en actividades bastante intimidantes, les cuento. Parece que se está instrumentalizando la universidad
y eso no es bueno. Debido a la cantidad de indígenas que llegaron durante todo este tiempo, dice el profesor, hoy no puede haber clases porque no están las condiciones, ya que muchos de los indígenas están en diferentes oficinas. El profesor, que estaba dentro de la universidad, realizó el denuncio y también habló acerca del cese de actividades en esta universidad. Muy complicada la situación. Yo le voy a pedir a las autoridades universitarias que evalúen el hacer clases el lunes. Muy compleja la situación y me parece que esto hay que ponerle mucho cuidado. Pese a la suspensión de operaciones militares ofensivas ordenadas por el presidente Gustavo Petro a través de un decreto que él firmó el pasado 17 de abril, las disidencias de alias Calarcá asesinaron a 6 militares en el departamento del Guaviare. También se reportó el secuestro de otros 5 uniformados que fueron liberados y entregados a la comunidad. La idea fundamental no es de entrar a matarnos entre colombianos, pero resulta que hubieron intercambios de balas y sucedió lo que iba a suceder. Prisioneros de guerra y muertos. Es normal en una guerra que se libra día a día en confrontación. La guerrilla se atribuyó el ataque y confirmó la muerte de 6 militares y el secuestro de otros 5 que fueron entregados hace unas horas. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, anunció que una comisión independiente será la encargada de verificar y analizar los hechos ocurridos con las tropas del batallón Joaquín París. Una foto para el Face, vea. Dieron a matarme en la estación de policía Rodadero en Santa Marta. El plan Pistola contra la fuerza pública fue la respuesta del Clan del Golfo a la muerte de José Miguel de Moya, alias Chirimoya, considerado el quinto cabecilla más importante de esta estructura criminal. Esta es una interceptación a un integrante del Clan del Golfo. Ese entrenamiento de los policías son más rápidos que el entrenamiento de uno, porque yo no pasé entrenamiento, a mí me pasaron federal. Tombo que coja quema ropa, manito, tombo que va a ser difunto mío. El crimen organizado ha puesto precio a la vida de los uniformados, desatando una violencia desbordada que ya ha cobrado la vida de 18 miembros de la fuerza pública, 14 policías y 4 militares. El plan es sembrar el terror y minar la moral de quienes representan la autoridad en los territorios disputados. Cauca, Nariño, norte de Santander y Antioquia son los departamentos más golpeados por esta vil estrategia, que se concentra en las mismas regiones donde históricamente se han asentado estos grupos armados. Habla el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Yo no sé qué más tengamos que ver en el país para pensar en que el gobierno nacional tome un curso de acción distinta respecto a la forma como conduce la consolidación de la paz. No sé cuántos civiles más tengan que morir, cuántos uniformados de policía, de fuerzas militares más tengan que morir. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca. Estamos comprometidos desde la gobernación en defender, en proteger, en apoyar y en ayudar a toda la fuerza pública, que es quien nos cuida, que es quien nos apoya, que es quien logra la seguridad y la tranquilidad de todos los colombianos. La Comisión de Regulación de Comunicaciones aseguró que los contenidos que el gobierno quería transmitir por los espacios institucionales para promover la marcha del próximo 1 de mayo no se ajustan a la normativa vigente de los espacios que se transmiten en televisión abierta. El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó la decisión argumentando que están sesgados en la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ahora no hay absolutamente nada, no está prohibiendo nada, no le pueden prohibir ni al presidente ni a nadie que se hable sobre una iniciativa. Es como si no hablara sobre una iniciativa de un proyecto de ley. Es como si usted hablara ahorita de las próximas elecciones en Filipinas en 4 años. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. No hay consulta, no hay nada, se equivocaron. Están sesgados. El Fondo Monetario Internacional suspendió temporalmente la línea de crédito flexible para Colombia. El organismo dijo que la permanencia de Colombia en la línea de crédito está sujeta a una consulta del artículo 4 y una revisión para evaluar si Colombia sigue cumpliendo con los criterios que le permitieron acceder a esta línea en 2019. Desde el Ministerio de Hacienda se refirieron a la decisión y aseguraron por medio de un comunicado que esta no es una medida definitiva y que el análisis de la situación económica del país por parte del organismo continúa. Al respecto se refirió Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda de Colombia. Es una especie de llanta de repuesto que nos había venido dando desde el año 2009 para que en situaciones de emergencia pudiéramos utilizar recursos disponibles para Colombia. Hoy ya no los tiene. Si el gobierno los quisiera utilizar, no se los dan.
Fue anulada la designación de Guillermo Reyes como embajador de Suecia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Esto por no acreditar la experiencia ni el dominio de un segundo idioma como el inglés. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia celebró el fallo, mientras que Reyes anunció apelación y defendió su trayectoria de más de 35 años en el sector público. Puerto Antioquia se convirtió en tema de debate luego de que el presidente Petro le solicitara al gobernador de Antioquia que tenía que cumplir los requisitos ambientales y sociales del megaproyecto, que era una ley y que se debía cumplir. El gobernador Andrés Julián Rendón desestimó lo dicho por el mandatario y dijo que la gobernación no tiene competencia ni para otorgar licencias ambientales, ni concesiones de agua, ni permisos de vertimiento, que eso le correspondía a la ANLA. Dijo el mandatario antioqueño que todo va como se planea y que se espera que Puerto Antioquia entre en funcionamiento en el segundo semestre de este año. El ministro del Interior, Armando Benedetti, confesó en una entrevista con la revista Cambio que lleva más de 30 años luchando contra la adicción al alcohol y las drogas. Yo no quiero ser drogadicto, o sea, yo no quisiera ser adicto, no quisiera serlo. Y lo soy, es una enfermedad. Dos noticias internacionales de último minuto. El cónclave del Vaticano que elegirá al nuevo Papa empezará el próximo 7 de mayo y a esta hora se registra un apagón general en España. Millonarios venció a Bucaramanga 2-0 en condición de visitante por la fecha 16 del fútbol profesional colombiano y es nuevo líder de la liga. Tiene 30 puntos y más 10 en la diferencia de gol, igualando en puntaje con el Junior de Barranquilla, pero superándolo en ese segundo ítem. El conjunto barranquillero tiene más 9. En otros resultados, el América de Cali se quedó con el clásico Valle Caucano 2-0 frente al conjunto verde y blanco, goles de Sneider Mena y Rodrigo Holgado. Estás escuchando